buenas tardes, estimado amigo y hermano que nos está sintonizando en Aliento del Cielo. Estás en tu programa Antes Era y Ahora Soy. Te saluda tu hermana Karen Paguada. Bendecimos tu vida y le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Todo el tiempo Él ha sido bueno. Vamos a tener un programa edificante. ¿Por qué? Porque vamos a ver el poder de Dios, cómo transformó esta vida. Así que ponte cómodo, prepara tu mente, prepara tus pensamientos, porque sé que este testimonio va a edificar tu vida. Y si tú al escucharlo sabes que va a edificar a otra persona, comparte la transmisión. Es muy poderoso saber cómo a través de un testimonio una vida fue restaurada. Así que te bendecimos y te damos la bienvenida a tu programa. Mari, Dios te bendiga. ¿Cómo amaneciste hoy? Bendecida, gracias al Señor. Una victoria más, un día más. Está en Kansas el clima fresco. Ya empezamos en el área de estar fresca el clima, pero no podemos dejarle agradecer al Señor los beneficios que nos da. El favor, la misericordia, su amor, su paz, su paciencia. Bueno, Dios es tan hermoso que todo lo que necesitamos nos lo provee en un solo día, no necesita más. Así es de que yo a usted le doy la bienvenida al programa. Gracias por estar ahí, comparta la transmisión. Recuerde que esto a veces podemos decir es solamente un testimonio, pero ese testimonio puede salvar un alma, con un alma que salvemos, amén. O con un alma que sea restaurada, o con un alma que empiece a conocer a Dios de diferente manera como lo vio el día de ayer. Ya es algo en lo que estamos avanzando, así es de que tomes ese tiempo para no sé, subirlo a sus redes sociales o tal vez a un chat que usted conoce, o yo no sé cómo usted puede hacerlo, pero yo sé que sí lo puede hacer y ese marca la diferencia. Estamos bien agradecidos con Dios por nuestros pastores, porque se han esforzado en el trabajo, en la dedicación y no han dejado de ver la visión que Dios les ha puesto en su vida en esta radio. Increíble, Mari, increíble. Y Mari, es impresionante lo que tú estás diciendo, porque a través de un testimonio, Mari, es increíble cómo un testimonio se ha grabado hoy y sigue hablando a las personas. Tuve una llamada de un testimonio, Mari, que cuando empezamos, casi ya más de un año atrás, con los testimonios, y decía, ese testimonio que se grabó, ella pensaba que era reciente. Reciente, y hacía ya casi 11 meses de ese testimonio. Ese testimonio era para mí. Estaba hablando a mi vida. Yo no puedo creerlo. Como que el Señor estaba mirándome y yo pude sentir. Y yo digo, wow, a través de un testimonio que se grabó 11 meses atrás, cómo esta persona estaba siendo edificada, cómo había sido tocada su vida y su fe incrementada. Así que le damos la bienvenida. Recuerde, si usted aún no es socio de Aliento del Cielo y usted quiere seguir predicando, usted está predicando la palabra a través de su semilla. Entonces, si usted quiere ser socio, ahí está el número en la pantalla. ¿Sí lo miró? Ah, bueno. Así que llámenos, siéntase libre. Aquí le vamos a dar toda la información para que usted siga predicando la palabra, siga haciendo transformación en las atmósferas de la gente, Mari. Porque ¿cómo Aliento del Cielo transforma la atmósfera? Tú la pones en tu casa a la medianoche, a la madrugada, en el día entero. Hay una palabra que te va a edificar. Es hermoso, Karen, que cuando uno está en el app, ¿verdad? Donde uno la baja y puede estar escuchando. ¿Tú la bajaste, Mari? Sí, claro. Ajá. Entonces, está uno en la mañana, en la madrugada, a la hora que te levantes, y hay una palabra, parece que es la palabra que Dios tiene para ti en ese día. Estás pasando por alguna situación y te despiertas y empiezas a escuchar, a poner atención a la palabra. Cuántas palabras que el pastor Juan Carlos Harrigan nos ha dado y que tal vez por la premura de estar en la iglesia o yo qué sé, pero después lo ponen en la predicación. Y como que ya lo escuchas de una manera diferente, como que ya tienes más la atención en la quietud de la noche. Es bien hermoso levantarse con algo así. Sí. Así es de que usted tiene la oportunidad de hacerlo. Y no importa en el país en que usted está, no necesita estar cerca de Kansas o estar en Estados Unidos. Si usted está en Europa, en Asia, en África, donde usted esté, ahí va a llegar. Usted solamente baje la aplicación y ahí usted va a poder tener todo lo que Aliento Radio le ofrece. Mire, son diferentes predicadores, diferentes conferencistas, diferentes alabanzas, de todo hay, un poquito de todo donde usted va a ser ministrado. Amén. Y como le digo, en la quietud de la noche, cuando uno se pone a oír eso, ya cuando todo el mundo se durmió y que usted despierta y que oye esa palabra, uno se queda, wow, qué precioso es Dios que tiene cuidado de mí. A veces uno dice, cuando estoy orando, no me va a edificar una emisora. Y sabe,
orando, Mari, en tu tiempo de intimidad, pones aliento del cielo, hay un testimonio, hay un salmo, hay algo que te ayuda a elevarte. Así que Sí. no se salga del dial, siga ahí en Aliento del Cielo y llámenos para ser socio de Aliento, ¿ok? Así que le bendecimos y damos la bienvenida a nuestra invitada de esta tarde. Bendiciones, gracias. Queremos que te presentes, nos digas tu nombre, ¿de dónde eres originaria? Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Anilo González y yo soy de la Ciudad de México. De México. Mari. Sí, paisana. Paisana. Venimos representando al país. Claro que sí. Anilu, gracias por estar con nosotros, gracias por tu disposición y por decirme, estoy lista para dar mi testimonio. Amén. Sí, gracias. Queremos que nos cuentes, queremos conocerte. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fueron tus comienzos, tus primeras raíces? ¿Cómo fueron? Bueno, yo nací en la Ciudad de México el 28 de junio del 77, tengo 46 años Ajá. y fui adoptada por mi abuelita. Ajá. Ella fue la que me adoptó. Mi mamá me tuvo a una edad muy joven, de 17 años más o menos. Wow. Y ella fue abandonada por mi papá biológico. Y eso le creó a mi mamá como una tristeza, una amargura. Que ahora que estoy en los caminos de Dios puedo entender muchas cosas del por qué sucedieron cosas entre ella y yo. Pero cuando ella sabía que ya la había abandonado mi papá, ella decidió ya no querer tenerme. Mi abuela y mi abuelo en ese tiempo le dijeron a ella que me tuviera y que ellos se iban a hacer cargo de mí. Wow. Mi abuela le decía, no tienes tú por qué deshacerte de Anilú o que se críe con otra familia. Mejor tenla y me la entregas a mí y nosotros la vamos a criar para que ella crezca con su familia verdadera. Wow. Y así fue, como yo, gracias a mi abuela, ¿verdad? Y a Dios y a mi mamá, que pues tal vez ha de haber sido duro para ella pasar una situación así. Ella estuvo de acuerdo y yo crecí con mi familia. Yo crecí en una familia con mi abuela viuda de 44 años, con 12 hijos. Wow. Una mujer de pueblo, con principios y moral y gente de antes, ¿verdad? Que tenía sus pensamientos más centrados y honrada mi abuela, muy trabajadora, Wow. que me dio mucho amor y yo me sentí muy amada por mi abuela. Estabas amada, protegida. Sobreprotegida. Sobreprotegida por una abuela. Qué poderoso, Mari. Aparte de que ella me tuvo que mantener sus 12 hijos, tuvo que sacarme adelante a mí. Y yo nunca miré que mi abuela fuera una persona que se quejara. Ella era emprendedora. Wow. Ella iba y limpiaba casas de gente rica en la Ciudad de México. Ajá. Y después pasaba a un mercado grande a recoger verdura para desperdicio, porque ella criaba puercos. Wow. Y aparte tenía una tiendita de abarrotes chiquita, que era como de triple que le llaman aquí, a donde ella vendía huevo, azúcar, refresco. Lo indispensable, vamos a decir. Exactamente, sí. Wow. Y porque ella sabía su gran responsabilidad de sus hijos, ¿verdad? Porque allá en México, pues, todo cuesta, la escuela, los útiles, y ella era mamá y papá para ellos y para mí también. Wow, impresionante, Mari. Dime, Mari. Hermana, cuando usted a su corta edad, porque todavía estamos en pequeña, sentía el amor de su abuela, la dedicación, pero ¿qué sentía de ay señor, Los tíos. de los tíos? Ajá. Pues yo me sentía muy amada por todos ellos. Wow. Sucedía algo muy chistoso. Yo me recuerdo cuando yo tenía 1 año 8 meses. Ajá. Siempre era muy amada por mis tíos. Todos me cargaban porque era la chiquita, la niña, la bebé. Y me recuerdo que una vez mi tío, yo era una niña que nací con muy poquito pelo. Entonces mi tío me dice, negrita, ven, porque así me decía, negrita, ven, te voy a hacer un peinado bonito. Y me recuerdo que él me sienta en un banquito y él me rapa, toda completa porque ellos tienen la creencia que si te cortas, Sí. te salía el pelo bonito. Ah. Entonces yo estaba muy... Ese fue un tío, no una tía. No, mi tío, uno de los, sí. Yo a él, se llama Fernando, yo a él le decía papá Nando. Papá, nada. Porque yo veía en cada tío mío como mi Como papá. la figura De paterna mi que no tenía. Que no tenía yo, exactamente, porque para ese entonces mi abuelo falleció. Cuando mi mamá todavía está embarazada, yo nazco el 28 de junio y mi abuelo fallece el 19 de junio. Yo no lo alcancé a conocer. Yo nada más veía a mi abuelita y a todos mis tíos. Wow. Y cuando mi tío me corta el pelo y me tiene ahí sentada y luego me dice, ya te voy a enseñar a ver cómo has quedado. Y yo me recuerdo que pegué un grito y lloré porque no tenía ya pelo. Yo me sentía muy amada por mis tías porque ellas hacían el rol de mi mamá.
cuando mi abuela tenía que irse muy temprano al trabajo, Ujú. me mandaba, nos quedábamos en la tiendita que les compartí, Ajá. ahí nos dormíamos ella y yo. Me recuerdo que mi abuelita tempranito, como a las 5:30 de la mañana, se levantaba y me picaba un platanito, un cachito de papaya y me exprimía una naranja y me lo desayunaba y me encaminaba a llegar a mitad de camino para que yo me fuera y mi tía me alistara para el kinder, Wow. porque ella tenía que irse a trabajar. Wow. Wow, qué dedicación. Sí. Algo que mencionaba nuestra hermana es que ella fue criada con principios y moral muy centrada Sí. y de nuestros antepasados, por decirlo así, Una ¿verdad? familia hermosa. Sí, porque ellos tenían unos valores muy firmes. Sí. No hagas esto, no te juntes con esto. Y te decían el por qué, o sea, se sentaban a platicar contigo, cosa que a veces, sobre todo en este país y en este tiempo, se nos dificulta mucho sentarnos con los hijos y Compartir. exponerles, decirles, no nada más dar una orden, no puedes hacer esto ni no puedes hacer lo otro, sino explicarles, mira, no nos conviene por esto. Y eso tú lo obtuviste de tu abuela, de tus tíos también. Ah, mi abuela más que nada, ella era la que siempre tenía el tiempo de, cuando llegaba del trabajo, aunque ella llegara cansada, ella me llamaba, me buscaba y siempre tenía una enseñanza que darme mi abuelita. Wow. Y de mis tíos también, porque ellos crecieron cuidándose unos a otros. Mm. Entonces mi abuelita los tenía organizados. Los que van en la mañana a la escuela tienen que cuidar a los que van los de la tarde tienen que arreglar a los que se tienen que ir en la mañana y los que llegan en la mañana ayudar a los que se tienen que ir a la tarde. Wow. Mi abuelita era una mujer que hacía comida en leña, Wow. cazuelas, Sí. porque eran muchos sus hijos. Pero ella siempre tenía algo bien presente. Ella me decía a mí que yo como una mujercita, yo tenía que entender que los deberes que yo tenía que llevar como el rol de una mujer, aunque estaba yo chiquita. Ajá. Mis tíos, yo miraba en ellos el amor y la unidad de mis tíos, cómo se cuidaban y se protegían. Y que mi tía, la que iba a la secundaria, la que se encargaba más de alistarme a mí, que mi abuelita me encaminaba, se llama Sonia, y ella me alistaba, me bañaba, me peinaba y me cambiaba, pero ella sí era estricta. Me decía, el uniforme te tiene que durar 3 días, Ani. No quiero que vengas toda sucia. 3 días limpio. Sí. Yo tenía mis zapatitos para la escuela, mis calcetitas para la escuela y mi uniforme. Wow. Ella me bañaba, me peinaban y me dejaba sentadita en el sillón y me decía, ahorita va a venir tu tío y pues por sobrenombres, ¿verdad? Pues Sí. tu tío Pájaro o tu tío Botas Sí. te van a llevar a la escuela. Pero no te vas a parar de aquí sentadita, vas a esperar a que ellos vengan. Wow. Anilu, yo tengo una pregunta. ¿El pelo te creció? Sí. Sí. ¿Y Ok, después te de que el creció así tío- rizado o te No, me creció creció ondulado. Ondulado. Ajá. Ah, Ok. Mi abuelita o sea me... que estuvo bueno el consejo del Sí, tío. sí, me creció y mi abuelita me hacía así con el dedito y se me Se hacían acomodaban los chinos. Oh. los rulos. Entonces, cuando mi abuela mis tíos me llevaban en la mañana, a mediodía me iban a recoger los que iban saliendo de la escuela. Wow. Yo llegaba, me tenía que quitar mi uniforme, colgarlo y empezar a hacer la tarea. Porque llegaba mi tío Fernando, el que me había cortado el pelo, al que yo le decía papá, a revisarme la tarea. Wow. O sea, era una organización. Wow, Mari, tenemos la misma palabra. Una organización muy, muy firme, muy bien puesta. Sincronizada. Cada quien tenía su entrada, su salida, todo bien organizado de tal manera de que no quedaba nada suelto. No. Y me llama la atención, Karen, que dice, mi abuela era una persona muy dedicada, trabajaba y todo, pero ahora yo me pongo a pensar, ¿cómo hacía tanto en tan solo 24 horas? Porque los días siguen teniendo 24 horas, Sí. pero ahora no nos alcanzan. Como que sentimos que no hay ese alcance para hacer todo, sin embargo, la organización le ayudaba a que ella cubriera todas las áreas. Ella me decía lo importante que era levantarse uno temprano y empezar el día. Wow. Mi abuela, yo crecí en la religión católica. Ajá. Mi abuela me llevaba bien chiquita a la iglesia. Y yo había una cosa que no me gustaba solamente, como nunca fui muy, que me llamaban la atención las imágenes, pero ella era muy así. Pero ella a las 6 de la mañana me tenía ya rezando el rosario. Wow. Y me explicaba el porqué. Ella me hablaba de Dios. Ella decía que teníamos que tenerle reverencia y temor. Era como un miedo que me ponía ella en mí, que si me contestas o si
si yo me doy la vuelta y tú hiciste un gesto, te está viendo Dios y Él te va a castigar, Anilo. Me decía. Entonces yo no quería que Dios me castigara. Entonces, así fue mi niñez hasta los 3 años cuando yo empiezo a tener recuerdos de mi mamá biológica, Ajá. que ella empieza a aparecer en mi vida, pero al lapso de eso, hermanas, esto lo quiero compartir porque yo sé que va a ministrar a alguien, porque ese es el propósito por el cual yo estoy testificando. Amén. Así es. ¿Verdad? Como yo crecí con todos mis tíos, ellos eran para mí todo, porque ese era mi mundo. Ajá. Era muy amada, muy cuidada por todos. Ajá. Pero cada vez que el mayor se iba casando, yo empezaba a sentir como se fue algo de mí. Oh. Porque aunque se casaba mi tío y traía a la esposa a la casa, Ujú. la esposa de mi tío era como celos Mm, y empezaba ya a ver como un distanciamiento. mm. Como que ya mi tío el que llegaba de trabajar y yo corría y me abrazaba y me cargaba y que la Ya no tarea era lo negrita, mismo. ya no. Mm. Pero no era porque él no quería, sino porque la esposa eran sus celos de ella. Mm. Y empecé a sufrir el maltrato de mis tías, con palabras que yo no comprendía a esa edad. Bastarda, lárgate de aquí, Wow. cosas así. Con desprecios que no estabas acostumbrado. No, no, Con no, maltratos que no tenías, tú nunca los habías No, conocido. no. Qué difícil, Mari, porque Sí. imagínate que fue gente allegada a la familia. La familia te protegió, pero lo que iba llegando te iban haciendo ya el sobrenombre y la Sí. marca en tu corazón. Sí. Entonces, yo siempre fui una niña muy acomedida, porque mi abuelita me enseñó lo importante que era que tú te acomedieras, que nunca estuvieras nomás de bonita y sin hacer nada. Mm. Decía, una persona acomedida donde quiera cabe. Sí, Sí. es verdad. Ujú. Entonces, yo empecé a tener una actitud de querer agradar Mm. para que me quisiera la esposa de mi tío. Ujú. Entonces, cuando ella salía embarazada, yo me recuerdo que yo iba y me paraba en la puerta a mirar y siempre eran las mismas palabras, lárgate de aquí, escuincla, y no te quiero ver aquí. Y entonces yo me iba llorando. Y cuando venía mi abuelita, ella me conocía también y me decía, ¿qué hiciste todo el día, negrita? Pues le diste de comer a los puercos, le echaste de comer a los pollos, y yo, sí, mamá. ¿Y qué tienes, negrita? ¿Por qué te veo así triste? Y yo le decía, es que me acerqué a mi tía, la esposa de mi tío, no quiero decir nombres porque Sí, es mi claro. familia, Claro. mira, Bueno. la esposa de mi tío me dijo esta palabra, mamá, yo no sé. Y mi abuelita lloraba mucho. Pero ella era una mujer que no iba a la arrebatada, Ajá. iba a querer hacer problemas. No, ella no hacía eso. Wow. Ella me llamaba la atención a mí. Pero ¿qué te dije, negra? Usted tiene que estar aquí. No tienes nada que ir a estar molestando allá con tu tío en su casa, con su esposa. Usted no tiene nada que buscar allá. Usted por eso le dejo a qué hacer para que usted se entretenga aquí. Wow. Usted tuvo la culpa para que se va para allá. Y yo no entendía. Mm. Entonces empezó a venir esa como carencia, Ujú. porque yo decía, se va a casar el otro tío, y en vez de que yo me emocionara, decía, ya no me va a querer, Mm. porque ya no me va a cargar, porque ya no me va a dar el mismo cuidado que me daba antes. Sí. Y así es como empecé a sentir como el rechazo Wow. de la familia, de las esposas de mis tíos, ¿verdad? Ujú. Y yo no era una niña grosera o malcriada, no era. Ujú. Simplemente que yo nada más no sabía cómo entender que antes que él me amaba, me daba tiempo, que la tarea ya no era ese tiempo porque ya estaba empezando una nueva familia. Ujú. Claro. Y ese tiempo lo dedicaba a su esposa, ¿verdad? Sí, Ahora, sí, sí. ahora ya era otra familia a la que Su él se prioridad. debía Ujú. y su prioridad era su casa. Sí. Ah, Wow. una pregunta. ¿Usted en algún momento llegó a sentir, antes de que pasara esto, de que ellos se casaban y tenían sus propios hogares, algún tipo de temor el estar con su familia, inseguridad y rechazo? No, Nunca lo sintió. no. No, Wow. nunca. Qué increíble. Esa familia llenó tu vida. Sí. Los allegados fueron los que marcaron tu vida. Incluso mi tía Sonia, si la Ajá. menciono, mi tía Sonia, era la que más siempre me hacía parte de todo. Como es cuando ya mi abuelita le daba permiso que tuviera novio, y mis tíos, porque eran los mayores, ahí iban con ella, ¿verdad? Cuidándola. Entonces, yo me recuerdo que si iban como a excursiones, me llevaba. Oh. Ella le decía a mi mamá, vamos a llevar a Nilú. No, ¿para qué la llevamos?
¿cómo de que no? Ella tiene que venir con nosotros. Y me hacían parte de todo siempre. Wow. Pero mi recuerdo de mi madre, vuelvo a eso, era a los 3 años, cuando ella aparece en mi vida, que viene con mi papá, con el papá de mis hermanos, se llama Pedro, que yo lo amo mucho. A los 3 años ella aparece en mi vida y con una actitud muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada de mis tías y de mi abuela. Mi mamá sale embarazada de mi hermana y cuando ella nace me lleva con ella a vivir. Wow. Después ya de adulta mi abuela me compartió que mi mamá se acercó a ella pidiéndole que me dejara acercarme conmigo. Y mi abuela en la mejor disposición, porque como les compartía, mi abuela siempre me hablaba de ella, pero yo no la visualizaba. Me decía, ella es tu mamá, Nilu, tú la debes de querer siempre, porque ella es tu mamá. Entonces cuando mamá aparece a los 3 años, hay una separación de que me voy a vivir con ella a la casa de su esposo, con mis abuelos, de parte de mi padrastro. Y ahí es donde mi vida tomó un cambio. Del cielo a la tierra. Demasiado. El papá de mi padrastro, él fue el primero que empezó a abusar de mí. Solamente en tocarme mis partes privadas. Cuando él llegaba del trabajo, le decía a mi mamá, ¿dónde está Nilu? Y mi mamá siempre me tenía en el cuarto, ahí. Y me decía, ¿te habla tu abuelito? Y yo salía, y de primero, las primeras veces, pues yo corría y él me abrazaba. Y yo decía, pues mi abuelito, porque yo no tenía nada de eso. Porque acuérdense que mi abuelo había fallecido. Mi abuelito. Pero llegó un tiempo en que él me sentaba en su pierna, cuando íbamos a comer todos, y ahí es donde él empezaba a tocarme. Y yo no comprendía, yo lloraba. Y la primera vez que yo le dije a mi mamá, ella no me creyó. Y esas fueron unas palabras que me marcaron. Me decía, tú eres una mentirosa, eso no es cierto. Y me golpeaba. Y me dejaba en el cuarto. Hasta que después llegaba el hermano de mi papá, de mi padrastro, y le decía, ¿dónde está Nilu? Y mándala para acá porque quiero darle unos dulces. Y me mandaba con él y él me acostaba a un lado de su cama y me hacía exactamente lo mismo que el papá. Dios. Mi abuela, la mamá de ellos, se empezó a dar cuenta de por qué yo no comía, de por qué como yo estaba muy cohibida. Y un día ella le dijo a mi mamá, ¿dónde está Nilu? Está en el cuarto, ¿y por qué no la sacas a que venga a comer con nosotros? Entonces mi mamá me decía, si tú le dices algo a ella, te voy a pegar. Y yo le decía, llévame con mi mamá Ana. Yo quiero irme con mi mamá Ana. Aquí no me quiere nadie. Tú te callas, tú te vas a quedar aquí, me decía. Hasta que un día yo hablé con mi abuelita Irene, que se llamaba así, la mamá de mi padrastro. Ella me dijo un día que si me pasaba algo, porque no quería comer. Y yo me quebranté mucho. Yo lloraba así de tristeza y le decía que me llevara como mamá Ana, porque me tocaba a mi abuelito y su hijo. Y ella me agarró de la mano y me llevó. Wow. Yo no sé qué hablaron entre ellas como gente adulta, pero cuando yo vi a mi mamá Ana, yo corrí y le dije, no me dejes nunca que me lleve, que Lourdes, porque ella es mala, ella no me quiere, ella me pega mucho. Ahí fue cuando tú conociste el dolor, la tristeza. Ahí es cuando conociste la falta de apoyo, de cariño, de creerte, de saber de que estabas en peligro. Cuando tú ves a tu abuelita es como que llegaste al paraíso, sí, a la seguridad, sí, a la tranquilidad, a la paz. Sí, porque mi abuela era tan cuidadosa que ella nunca me dejaba que yo anduviera lejos de donde ella no me pudiera observar. Y ella me decía lo importante que era que yo no tenía que estar hablando con hombres, con señores. Y ella siempre me decía, si viene un hombre, así sea tu tío, así sea quien sea, y te quiere tocar, tú no debes de dejarle y tú tienes que venir a decírmelo. Wow. Entonces, cuando Nilu, antes que continúes, ¿por qué se creció en tu abuela ese cuidado sobre ti? ¿Tu abuela también fue abusada? Sí. Ahora entiendo. Mi abuela, cuando ella era de Puebla, su mamá de ella, es como ya ahora que estoy en Cristo sabemos que son las maldiciones generacionales, las cadenas. Ella fue, su mamá de ella tuvo 4 con un hermano, pero ella fue la más maltratada y menos amada por su mamá. Wow, la cadena completa. Sí, o sea, que la abuelita, mi bisabuela,
a mi abuelita la miraba como eres una indígena, porque ella tenía rasgos indígenas. Y era la que menos era bien vista por mi abuela, por su mamá. Aceptada. Entonces mi abuela la casan a la edad de 12 años, Wow. con un hombre más mayor. Y el papá de mi abuelita, mi bisabuelo, no teníamos ni voto con ella en la casa, porque la que mandaba era mi bisabuela. El matriarcado. Qué cosa. Entonces, cuando mi abuelo viene de mi bisabuelo viene de trabajar, esto me cuenta mi abuela, que viene de trabajar, mi abuela ya la habían dado con el hombre que se la llevó a otro pueblito, y ahí empezó el maltrato a mi abuela, la Wow. suegra. Es por eso que ella es así contigo. Ujú. Sobreprotectora, cuidadora. Sí. Dando un apoyo que ella no recibió, pero que ella sabe que sus generaciones tienen que tener ese apoyo para que no Y surja así lo era con mismo. tus tías. Ella era sobreprotectora, pero era estricta con ellas. Por eso mi tía Sonia me dijo, tú viniste a disfrutar lo mejor de nuestra madre, ¿no? Oh, wow. Sí. Wow. Pues Sí. Sonia, cuando regresas a casa, ya venías herida, ya venías. A los 3 años, sí. Ya venía así. Mi abuelita lloraba conmigo. Yo me recuerdo bien que esa vez se sentó y me pidió perdón. Y me dijo, no va a volver a pasar, negrita. No te vas a volver a ir de mi lado. Y yo le decía, ¿ya no me quieres, mamá? ¿Por qué me mandaste con Lourdes? No, mija, yo sí te quiero mucho, pero ella es tu mamá. Y aún que pasé yo ese problema con mi mamá, ella me decía, pero tú no se te olvide que ella es tu mamá. Y tú no la debes de juzgar. Tú la debes de amar porque ella es tu madre. Wow. No creó en tu corazón No, odio ni rechazo. no. Respeto siempre a tu mamá. Sí, yo me recuerdo que ya después, como a los 5 años, una vez hubo una fiesta en Toluca, de donde eres mi padrastro, Ujú. y mi mamá me quiso llevar a esa boda. Mi abuelita también iba a ir, pero no iba a ir el mismo día. Pero mi mamá me dijo, tú te vas con nosotros. Y yo, no me dejes ir. Yo hacía un drama. No me dejes Sí. ir, mamá. No, porque yo tenía miedo de mi mamá por el maltrato que me daba. Pues llegamos a Toluca y al otro día iba a ser la boda y mi abuelita yo la iba a ver. Pero yo lloré tanto. Sentía que no la iba a volver a ver nunca porque para mí era como, pasamos un tiempo en el camión. Sí. En mi mente se hacía como que, Días, sí. como si fueran ¿Y días. saben lo que hizo mi papá? Bueno, mi padrastro. Él se levantó, mi mamá me empezó a pegar. Cállate, lloras mucho, ya te dije que te quedes aquí. Como que era mucho odio, mucho coraje conmigo. Y mi papá le dijo, ya no le pegues a mi hija. Negrita, ¿te quieres ir para allá con mi madre? Porque mi abuelita, era madrina de bautizo de mi papá, de mi padrastro. ¿Te quieres ir para allá con mi madrina? Sí, papá, le dije. Pues mi papá agarró, le pidió a su primo que nos llevara a la estación de camión y me llevó para con mi abuelita. Wow. Le dijo, madrina, la traje porque yo no soporto ver cómo llora y ya ve cómo Lourdes se pone y mejor la traje. Wow. ¿Hubo alguna consecuencia con los abusadores? ¿Cómo? ¿O se quedó en silencio eso? Eso se quedó en silencio. Mira, hermana, esta es la primera vez que lo hablo públicamente, pero ya lo había hablado otras veces. Nunca lo he podido hablar directamente con mi madre o con mi hermana, que es sangre de ellos. Pero yo le oré tanto a Dios, porque yo dije, Señor, si tú me vas a permitir dar mi testimonio, tiene que ser como es. Sí. Porque ya no se trata de Anilú, sino que a través de esto puede edificar, ayudar a otra persona que Así esté en esa misma situación. Eso me encanta. Anilu, Porque veo tu corazón sano. sí. ¿Qué consecuencias hubo en ti ese abuso de estas personas? Después de ese abuso de ellos, mi mamá se movió a vivir con nosotros en la casa de mi abuela. Mi abuela, ella fue una mujer tan sabia que censó a todos sus hijos para que todos ellos pudieran agarrar terreno. Entonces, en el que le fincaban el terreno, mi abuelita ya tenía una casa de 3 pisos que ella la hizo sola, trabajando honestamente. Ella nunca anduvo, nunca tomó, nunca yo vi que mis tíos tomaran o que anduvieran en cosas ilícitas. Nunca. Entonces, mi abuela hace su casa. Yo me recuerdo que miraba a mi abuelita con sus zapatitos rotos y que las vecinas la criticaban, pero mi abuelita me decía, tú no te fijes, hija. Mira, yo voy a levantar una casa, que esta casa nos va a tapar la lluvia, el frío, el sol, y de esta casa vamos a vivir y hasta nos vamos a pasear. Y así lo hizo mi madre, mi abuela. Wow. La pregunta que usted me hizo, hermana, hubo otro, mi mamá se mueve con nosotros
Y ahí es donde empieza el abuso de mi madre físico, a un extremo que yo le tenía mucho temor. Ella a mí no me permitía que yo sacara, o lo ponemos en calificación de aquí, que yo sacara ni siquiera una B. O era 10 o era una golpiza. Wow. Entonces las palabras de mi mamá siempre eran como, maldita, ojalá y te mueras. Porque todo el maltrato que no tuvo antes, ahora se aglomeró en la Sí. ira de su madre. lo único que yo nunca entendí fue que mi abuela ahí sí era como débil. Ahí no la defendía. Sí me defendía, pero nunca lo hizo. Solamente como unas cuantas veces sí yo escuché que le dijo a ella, ya no le pegues así, porque le pegas tanto a Nilu. Pero otras veces yo veía que aparte ellas dos hablaban, o sea, pero fuerte, o sea, se alegaban. Y vino el maltrato de mi mamá. Entonces, por yo querer agradar a mi madre, yo fui una niña muy aplicada. Llevé las mejores, ¿cómo se dice? Calificaciones en la escuela. Fui la abanderada de la escolta. Esas teníamos que tener una calificación de 10 Siempre. para poder cargar la bandera. Ajá. Yo fui la abanderada de la escolta. Yo siempre cada año tenía mi primer lugar en conducta, primer lugar en aprendizaje. Pero aclarando algo, era por el temor que sentías a que llegara a casa y tú no llevabas todo en perfección, porque si llevabas algo fuera de ahí, tú sabías que te iba a ir mal, que ibas a escuchar insultos, que ibas a tener golpiza, que ibas a tener consecuencias negativas. No era porque amabas la escuela, no era porque tenías un deseo de saber y libre de culpabilidad, con esa libertad que uno va a la escuela, Karen, porque no sé si ustedes saben, uno va a la escuela a disfrutar, a que, bueno, en nuestros tiempos era así, ¿verdad? Yo creo que somos contemporáneas y todos sabíamos que a la escuela iba uno a pasársela bien con los amigos, a tener un bonito tiempo de recreo, pero también a estudiar, a hacer los grupos, con los grupos las tareas o la parte que nos tocaba de geografía, de todo eso. Íbamos a disfrutar el tiempo, pero tú ya ibas con una opresión sobre todo eso. Sí, o sea, en una parte sí, pero en otra parte era porque eran dos lados en mí. O sea, mi mamá, la que me trajo al mundo, ella era muy exigente, no toleraba cosas en mí. Pero por otro lado, mi abuela, que venía con su amor y me explicaba, tú tienes que aprender, hija, porque tú tienes que ser alguien en la vida. Mira, negrita, si Dios me presta vida, yo te voy a apoyar en tus estudios. Yo quiero que tú seas alguien, hija. Es importante que tú aprendas, que tú vayas y pongas atención. Porque yo llegaba de la escuela a mediodía y mi abuela, ya estoy hablando cuando tengo 6 años, ya me graduó del kinder y todo, y empiezo a ir a la primaria. Entonces mi abuelita, era la misma rutina, nada más que ahí ya no estaba mi tía Sonia, ya mi abuelita no trabajaba tanto porque ya tenía su casa, era mi abuela la que me atendía. Wow. Me levantaba temprano ella y me alistaba. Nunca me dejaba ir con el pelo suelto. Me hacía 2 trenzas con moñones en cada lado. Oh. Sí. Decía que para que no agarrara animalitos en la cabeza. Pero ella me mandaba desayunada. Porque decía lo importante que era. Y vas a aprender, Ani. Me decía, negrita, usted va a aprender. Porque cuando tú vengas yo te voy a preguntar lo que aprendiste. Yo llegaba a mediodía y lo primero que hacía ella, quítate el uniforme, cuélgalo y vete y duérmete. Ella me hacía que yo durmiera mínimo unas 2 horas o 3 horas para que mi mente descansara. Me despertaba, ella me despertaba y me daba de comer. Wow. Y ahora sí, ponte a hacer la tarea. Increíble, Mari. Es una abuela que, wow, que hubiera esa enseñanza ahora, Mari, porque los muchachos llegan a casa, vienen cargados de la escuela, vienen cargados de todo lo que se fue a aprender y se cargan su mente en la televisión o en el teléfono. No, mi abuela no. Ella no era así. Y otra cosa es que ella no me dejaba tener amistades, amigas. Yo no era una niña que saliera lo normal afuera a jugar con los niños. No, ella me mantenía dentro de la casa. Wow. Ella me decía, ¿ves las mujeres que están allá afuera en la esquina platicando? Decía, si yo voy a su casa y me asomo, ¿cómo la han de tener? Pero ellas dicen que no hay nada que hacer. Una mujer siempre tiene que hacer si busca, decía mi abuelita. Esa abuela era muy sabia. Mi abuelita me decía, ¿no tienes nada que hacer? Vamos a ver si no es cierto. Y ella empezaba a buscar y ella me enseñó a bordar, me enseñó a tejer.
Wow. Pero lo más chistoso que éramos de la Ciudad de México, Ujú. y en la parte alta de la azotea, ahí donde mi abuelita tenía su granja. Tenía puercos, tenía pollos, Wow. tenía guajolotes, y yo era la que le tenía que llevar la comida. Me enseñaba a hacerle el alimento, o sea que ella me mantenía ocupada. Sí. Wow. Pero lo más importante que por una parte mi mamá con el maltrato, pero otra parte mi abuelita me celebraba que si yo le decía, mamá, mira, hice una estampita así, que yo hacía un dibujito y me esmeraba, y aunque todavía no me salía muy... Sí. Oh, no, mi abuelita. Ya viste, mi hija, eres muy inteligente, qué bonito está, y que tú sí puedes, y tú sí vas a poder. Del lado de ella siempre fue esa enseñanza y ese amor. Qué maravilloso. Y de mamá siempre fue el maltrato. Y muy pocas veces el maltrato físico como no me tolera. Pero como por ejemplo cuando íbamos a una fiesta o algo, mi mamá siempre también, igual que a mi hermana, nos vestía, nos peinaba igual, del mismo vestidito las dos. Ajá. Porque mi hermana le llevó, yo tengo 46 y mi hermana tiene 42. Somos 4 años 4 años. separadas. Y mi hermana, y así era mi mamá, pero solamente en ciertas maneras no. Y cuando yo no sabía que mi padrastro no era mi papá, yo le decía papá Pedro, papá Pedro. Y a la edad de 8 años, yo me recuerdo que más antes, cuando ya fueron a vivir con mi abuelita, llegaba mi papá del trabajo y corríamos las dos, mi hermanita y yo. Pero mi papá siempre cargaba a ella y a mí nomás me decía, ¿cómo estás, negrita? Yo no entendía, pero en la tarea mi mamá no tenía paciencia. Me gritaba, me aturdía, me espantaba. Pero mi papá le decía, déjala, yo ahorita la ayudo. So, yo aprendí las matemáticas por él, Wow. porque él era muy pasivo. Yo nunca tuve un maltrato de él, nunca tuve un rechazo de mi papá. Ni una palabra fuera de lo normal. O No. sea, siempre la trató con cariño, con respeto Sí. y siempre la tuvo como su hija. Él nunca hizo diferencia. Wow. Él llegaba de trabajar y le daba todo el dinero a mi mamá. Y era para que... Yo crecí en abundancia en todo, hermanas. Gracias a Wow. Dios. Mi abuela siempre se mantuvo en darme lo mejor. Yo estaba acostumbrada siempre a comer carne. Y aunque mi abuelita a veces me mandaba al carnicero a que me diera 2 pedazos de carne para que me los cocinara porque yo quería comer carne. Mi abuela me sobreprotegió, tal vez me decía, uno dice, me consintió, Sí. ¿verdad? Y eso también levantó envidia de las nueras con los otros nietos. Ahora, Marilu, Anilu, ¿verdad? Anilu. Quiero hacer un paréntesis que te consintió, pero no te consintió en ser malcriada, no te consintió no. en ser aguantarle todo, que brinque la niña, que Oh, rompa no, la no. niña, que haga la niña, que se deschongue la niña, y Ajá. deschongue a medio mundo que viene, no hay problema, es la niña, nadie le diga nada. No, también ella me golpeó, también me... Ya, Eso es lo que iba a decir, había disciplina también Oh, de parte de la abuela. Sí, no, o sea, mi abuelita era de que usted se levanta como mujercita, usted te tiene que lavar la cara, ya cuando se case, entonces ella se tiene que bañar completa, porque ya es una mujer que va a tener su marido. Me decía, tienes que tender tu cama, Anilu, y vienes para acá, y cuando acabes de comer, te levantas tu plato, porque acuérdense que aunque yo ya tenía 6 años, seguían tíos solteros que vivían en la casa, y yo tenía responsabilidades. A 6 años. Sí, yo tenía mis responsabilidades. Yo lavaba unas tinononas de trastes que yo lloraba, porque decía, yo no quiero lavar tanto. Pero ella tenía una manera de que primero me lavas los vasos, Ajá. porque si no les van a quedar con grasa. Todos de lo demás. mantecosos Sí, de los platos. sí. Mi abuelita los sábados me llevaba a ella a trabajar con ella de limpieza de casas a la gente rica. Y yo me recuerdo, ella trabajaba mucho, pero era muy amada por sus patronas. Ajá. Y me llevaba los sábados. Y subíamos hasta la azotea y ella me daba los calcetines y la ropa interior. Y me decía que yo tenía que ayudarle. ¿Y saben cuál era mi pago? Cuando ya salíamos de trabajar y que le pagaban, le estoy hablando que llegábamos a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde, 5, ya había hecho mi abuelita 2 apartamentos, lavar y planchar y limpiar toda la casa. Ya íbamos en el camino y mi abuelita me decía, ¿ya viste, negrita? Ya trabajamos, ya agarramos nuestro dinerito, porque así es como debe de ser. Y yo a ti no te voy a pagar porque trabajaste, pero te voy a comprar algo. ¿Qué quieres? Y yo le decía a mi mamá, yo quiero que me hagas longaniza en chilito rojo. Y pasábamos a Horrera y me compraba la longaniza mi abuelita y me compraba un yogur de 1 litro. Pero no creas que me lo dejaba comer todo. No. Oh, no, ya me daba poquito porque me tenía que alcanzar para la semana. Sí. Y eso era mi paga. Y ella me explicaba por qué. Wow. Me decía mi abuelita, cuando tú ya trabajes
y si yo estoy viva, tú me tienes que dar a mi gasto, porque así te vas a enseñar a ser responsable. ¿Y tú por qué no me pagas? Porque tú todavía estás chiquita y tú vives en mi casa, me decía mi abuelita. Wow, fue una enseñanza poderosa. Sí. ¿Cómo fuiste ya en tu etapa? Vamos ya avanzando el tiempo, pero queremos saber, Anilú, tú ya creciste, te enamoraste, ¿cómo fue esa etapa de tu vida? Yo me vengo aquí a Estados Unidos a la edad de 11 años. 11 años. Mi mamá me trajo para acá y eso también lo quiero compartir y de ahí ya voy a expandirme. Vine a la edad de 6 años allá en México. Uno de mis tíos de parte de mi mamá, o sea, mi tío que me crié con él, él tenía en ese entonces 13 años. Él quiso abusarme a mí, una prima. Otra vez aparece ese abuso. Y otra vez le digo a mamá y mi mamá me da una golpiza horrible. Casi me levantaba la espalda. Y eres una mentirosa y no es cierto y tú mientes. Y la vecina de al lado le dijo, ¿cómo la golpeas? Y yo la vi que salió corriendo sin ropa, gritando la niña. Llega mi abuelita y le cuento todo. Y ella no cuestionó lo que yo dije. Ella fue y golpeó a su hijo y le dijo, ¿por qué le hiciste eso? ¿De dónde tú aprendiste eso si yo nunca les di esta educación? ¿Por qué le hiciste si ella es tu sangre? Ella es tu sobrina. Entonces, mi tío desaparece de esa edad de mi vida porque mi tía Sonia lo trae para Estados Unidos. Yo llego a Estados Unidos a los 11 años. Wow. Y llego a vivir a la casa donde vive mi tío, el que me abusó. Y yo vengo cohibida con ese miedo de verlo. Y a esa edad de 11 años empieza otra vez el abuso de parte de él. Dios mío. Compartía el mismo cuarto con él porque mi mamá vivía en la casa de mi tía. Mi mamá se vino cuando mi hermana tenía 6 años y mi hermano estaba chiquitito. Ella se separa. Pero fíjense algo bien chistoso de que a pesar de que ella me daba un maltrato, cuando mamá se viene a Estados Unidos con mis hermanos, y los sábados, que era cuando mi mamá que me trajo al mundo, hacía limpieza general y ponía sus canciones después del mundo, ¿verdad? Pero cuando un tiempo que ya se vino para acá, y eran los sábados yo extrañaba a mi mamá. Yo extrañaba a mi mamá Lourdes. Aunque ella me golpeaba, pero yo decía, ya no está. Y ya no está ella y ya no están mis hermanitos. Cuando llego, mi mamá regresa a mis hermanos a México y yo me quedo con ella solamente. Yo hasta ahora, hermanas, le he preguntado a Dios tantas cosas y Él solamente en su omnisciencia de Dios, soberanía, Él solamente me ha contestado 2 cosas de todo lo que le he preguntado, ¿verdad? Pero en ese lapso que ella me separa de mi abuela otra vez, que vengo para acá, ella le dijo a mi abuelita, déjamela llevar, ella va a aprender el inglés y mira que mi abuela me separan y yo lloro y lloro, no me dejes ir, yo no quiero. Fue una separación tan dolorosa para mí. Y entonces, cuando llego aquí empieza el abuso de mi tío. Wow. De él. Él tenía 18 años ya. No entiendo por qué a nadie le hizo el abuso, porque mi hermana chiquita vivió con él, nunca se atrevió. Pero llega Anilú y otra vez empieza ese abuso. Fue un abuso psicológico y físico, porque él me decía, como mamá trabajaba de madrugada, mi tía Sonia también, y el esposo de mi tía en ese entonces tomaba mucho y él nomás estaba en su cuarto encerrado con sus hijos. Empezó el maltrato, el abuso de mi tío. Yo empecé a desarrollarme. Yo tenía miedo que se me notara que yo me estaba desarrollando por él. Entonces, estábamos en el mismo cuarto, yo en una cama y él en otra. Y entonces él empezaba en las noches a decirme, ahorita que te duermas te voy a hacer esto y esto. Y yo no dormía. Yo llegué aplicada de México, aunque tenía mis clases en inglés, con traductor aquí, pero yo era sobresaliente, porque siempre Dios me dio esa gracia, ese favor, y al aprender, hasta que ocurrió el abuso. Primero yo le avisé a mi mamá, mi tío me está diciendo todo esto y me quiere tocar. Él me lastimó 2 veces fuertemente mis senos, que empiezan a desarrollarse, que es muy delicado. Y cuando yo le dije a mamá, ella me golpeó tan horriblemente que me sangró la nariz y volvió en sus palabras, eres una mentirosa, eso no es cierto, tú eres una niña mentirosa. Pero mi tía Sonia, ella sí creyó. Entonces ella, como estaba responsabilidad mi tío con ella, porque se lo trajo de México, ella le dijo, ¿por qué estás haciendo esto con Anhelo? Tú tienes que parar esto. Y ella me creyó. Pero siguió hasta el punto en que un día él me levantó, él nunca me daba raite, yo caminaba casi 2 millas para la escuela, en el grado 7, yo llegué aquí.
Y cuando sucedió que mi tío me dijo un día, súbete al carro que te voy a llevar a la escuela. Y yo tenía un pavor, un miedo, porque él todos los días me traumaba diciéndome, te voy a hacer esto y te voy a hacer. Entonces, en mi mentalidad de 11 años, yo quería hacerle preguntas como de su escuela, en mi mente pensando, Para desviarlo. distraerlo. Y eran las 3, 4 de la mañana y apenas yo sentada yo me sentaba como en la esquina con una almohada y cuando yo me estaba empezando, ya me gritaba y yo pegaba unos gritos y empecé a bajar calificaciones. Y cuando pasa esto, mi tío me lleva a la escuela y me sube al carro y me dice que debajo del sillón, que había unos libros, revistas debajo del sillón donde yo iba, y yo iba temblando. Y me dice, y cuando veo, eran revistas de adultos, donde me dice, ¿qué quieres que te haga todo eso? Y yo me impacto y me desmayo. Wow. Y cuando me despierto, una chinita fue la que me levantó y me llevó a la escuela. Y ahí fue donde automáticamente, ¿qué te pasó? ¿Qué es? Y trajeron a la traductora y entonces yo le dije lo que me había pasado. Wow. Explotó la bomba. O sea, mi tía me pidió que nunca dijera nada, pero yo no pude callar más. Sí. Wow. Y entonces ahí es otra etapa de mi vida donde yo, vienen las trabajadoras sociales, mandan a llamar a mamá, mandan a llamar a mi tía, mi mamá le deja saber a mi tío se quiere salir para Tijuana, pero lo agarran antes de que se vaya. Entonces, cuando llegan las trabajadoras sociales y la psicóloga está ahí, y ellas me están diciendo, no es tu culpa, primera vez que escuché, wow. tú no tienes la culpa, nada que esto pasó es culpa tuya, tú no tienes la culpa, Wow. tú eres importante. Wow. Y yo lloraba, y yo estaba así. Cuando veía entrar a mi mamá, lo más lógico era que yo me alegrara porque ya llegó mi madre, ¿verdad? Pero fue como más cohibida. Mamá mirándome muy fuerte, y entonces las psicólogas empiezan a hacerle preguntas a ella. Y lo primero que dice ella es una mentirosa. Wow. Y es una niña mentirosa. ¿Qué pasó ahí, Aleja? Me separan de mi mamá. Y fue un trauma. ¿El sistema? El sistema de Estados Unidos se llama Child Protective Services. Sí. Me separa de mi mamá. Le preguntan a mi mamá si tiene un familiar que se pueda quedar ella. Ella no puede regresar a la casa donde está él y todavía no lo hemos agarrado. Su mamá dice, no tengo a nadie, pero sí había un tío. Ella dijo no. Como no hay nadie, dijo, el sistema te la va a recoger. Y fue un trauma horrible. Horrible porque yo acababa de llegar a Estados Unidos, no sabía el idioma. Yo siempre había vivido con mi abuela. Me traen aquí, sucede esto. Y de repente me separan de mi madre. Y yo me acuerdo que cuando me separaron de ella en las instalaciones de Child Protective Services, yo gritaba con un dolor fuerte. Y yo le decía, mamá, perdóname, yo no voy a decir nada, no dejes que me lleven. Por favor, no dejes que me lleven. Y yo me jaloneaba y Aún sabiendo lo que tu tío estaba haciendo, sí. Tú no te querías separar de tu mamá. No, porque me daba miedo. No sé qué iba a pasar conmigo. Entonces me llevan y mi primera familia que me aceptó fue unos filipinos. Y pues yo no entendía nada de lo que ellos hablaban, ni inglés, ni menos su idioma. Pero hubo algo que siempre era a favor de Dios, hermanas, que Él siempre estuvo presente en mi vida. Porque ellos decían, ella es una niña que necesita mucho amor. Ella le gusta acomedirse, le gusta andar limpiando, lavando trastes, porque eso es lo que mi abuela me inculcó. Sí. Aún en medio de tu dolor, de tu desesperación, de tu angustia, llegas a un hogar desconocido, pero sigues las raíces que te dio tu abuela. Wow. Entonces, de limpiar, de acomedirte, yo hago esto, sé hacer lo otro, y aunque muchas cosas no sabías, tratabas de hacerlas. Sí, y entonces en el sistema estuve un año rápido, hasta que una vez una trabajadora social le dijo, mamá, si tú no la agarras para atrás, la vamos a dar en adopción. No la podemos tener tanto tiempo. Y lo único que quiero que sepas es que las familias que han cuidado a Nilu, ellas están aptas para tenerla. Para adoptarla. Para adoptarla. Sí. Y entonces me regresan con mamá y ahí es donde empieza, ya tengo 12 años, y ahí es donde empieza yo era muy cohibida, muy callada, muy tímida. Y me daban terapia psicológica por el trauma que dejó mi tío en mi mente. Y mamá era joven, yo tenía 12, mi mamá tendría como sus 30 y algo. Y le gustaba andar en los bailes y todo eso. Ella me lleva le miente a la trabajadora social. Y en la casa donde me lleva no era un apartamento para nosotros, sino que lo compartía con una señora, sus 2 hijas y el esposo alcohólico
un hombre violento. Y yo con el trauma. Entonces mi mamá a veces llegaba a dormir, a veces no. O sea, como que le dejó la responsabilidad a la señora. Pero aún así, ya voy cumpliendo años, mamá con ese rechazo, con ese odio. Ay, yo no sé por qué te traje, mejor te hubiera muerto para qué naciste y cosas así. Y tú me estorbas. Y no digas que soy tu mamá, yo soy tu hermana. Wow. Y tú eres mi hermana. Entonces, empezaba yo a tener necesidades de como una adolescente. Y mamá era muy limitada conmigo para comprarme algo. Pero siempre habían vecinos que yo andaba ahí cuidándole a los niños o así. Que ellos mismas me daban las cosas que yo necesitaba. Así hasta que cumplí 14 años, entré a la high school y conocí a una amiga que se llamaba Marta. Ella era todo lo contrario de Anilú. O sea, yo era bien callada, sí. No malas palabras, bien reservada. Y ella era de las... sí, pues ella antes era pandillera. Ajá. Y yo decía, wow, ya sé todo lo que yo ni en mis sueños, porque mi mamá me va. Wow. Y entonces conozco a Marta. Y eso es bien difícil cuando, por ejemplo, que mi mamá tuvo sus parejas y a todas me presentaba como mi hermana. Y me decía, y si pobre de ti que tú digas que no. Pues yo ya estaba acostumbrada. Entonces yo iba a la escuela y agarraba el autobús de la escuela. Y Marta era mi única amiga. Entonces Marta tomaba, Marta decía las palabras, Marta tenía novio, pero yo no podía hacer todo eso. La primera vez que yo tomo es a la edad de 13 años. Wow. Que Marta me da una cerveza en un plato y me dice que me la tome así. Y pues yo dije, ¿así se toma? Sí, así tómatela tú, me dijo. No, pues a mí me hizo mucho daño. Pero yo con el temor, mi mamá me va a pegar. Mi mamá o sea, el temor de mi madre, porque aunque mi mamá era como era, habían cosas que no me permitían por la crianza que le dio mi abuela. Y ahí es donde me empiezo a descarriar. Desde los 13 años empezar a tomar. Entonces mi mamá, ella todo el día trabajando, y yo tengo a mi amiga Marta, y empiezo a faltar a la escuela, a pintearme de la escuela, a irme. Y yo era la que llegaba a la casa de donde nos íbamos, con todos los demás muchachos, y yo no llegaba a hacer nada más que a limpiarles la casa, a limpiar, a planchar, a barrer, a sacudir, y ellos estaban en su rollo de ellos. Y yo doy gracias a Dios que no me llamó la atención nunca ser parte de pandilla, pero empecé a tomar a los 13 años. Cuando mamá se empieza a dar cuenta que Anilú toma, porque le llaman de la escuela, que ella no está yendo a la escuela, y mi amiga me hacía las cartas para dar a la oficina. Imagínense, hermanas, eran golpizas horribles. Wow. Golpizas que una vez me dobló una cuchara aquí en la mano y me sacó el hueso. Y siempre era lo mismo. Ojalá y te hubieras muerto. Si te hubieras muerto, te hubiera echado un puño de flores en la tumba y hasta ahí acabó mi dolor. Y entonces ella me lleva para México, habla con mi abuelita y le dice, pues Anilú ya anda mal, anda tomando, no me hace caso. Y mi abuelita dijo, ¿desde cuándo te dije que me la mandes? Pero tú no has querido. Wow. Me mandan para México. Wow. Y llego a México para mis 15 años. Pero conozco al papá de mis hijos. Pero yo ya voy alcohólica. Wow, 15 años. Ya tenías más o menos unos 2 años tomando. Sí. ¿Era de consecutivamente o esporádicamente? No, era todos los días. Porque con todos los días con Marta, como su mamá de Marta, le gustaba también lo mismo. Era gente que no conocía de Dios. Para ellas les daba la libertad a las hijas porque ella andaba mal, la mamá igual. No había cómo corregirlo. No, entonces mi mamá me dejaba encerrada, pero llegaba Marta y abría. Le quitaba la ventana del baño y por ahí me sacaban. Wow. Entonces llegó el punto en que mi mamá se dio cuenta, Anilú ya se me salió de control. Y entonces me manda para México. Y a mí me dolía mucho porque mi abuelita me recibió con un amor, nunca diciéndome, mira lo que te convertiste, yo no te enseñé, no. Ella dijo, no, mija, aquí usted va a ir a la escuela y tú vas a salir adelante y acuérdate, tú quieres ser licenciada y yo te voy a ayudar. Porque mi abuela, ella supo ser una mujer sabia, administradora, y ella tenía su buen dinero en el banco. Wow. Ella hizo su casa y de su casa vivía porque la rentaba, hizo cuartos como apartamentitos. Ajá. Así. Entonces, ahí conozco al papá de mis hijos. Ajá. Y volví otra vez a buscar el amor de papá en el hombre. Y ahí es donde él me lleva 17 años.
poco Wow. más. Yo tenía 14, él tenía 34 más o menos. Dios mío, un hombre muy Muy adulto. Entonces, pues, me dejan andar con él porque yo lo que quería era irme al baile. Yo quería andar en los bailes y mi abuelita era de que usted no va al baile hasta que no cumpla 15 años. Y hasta que no cumpla 15 años usted se me pinta. Y usted no va a andar con falditas porque usted es una niña de casa, de familia. Y yo como... Y entonces, pues, yo vi la manera de salirme Ok, de entiendo. la casa. El pase fue Él. él. Porque mayor, dijeron, lo conocía a mi abuelita desde niño, chiquito. Ujú. Y aunque él era tomaba mucho, no sé cómo me dejaron andar con él. Wow. Pero le dieron la oportunidad y yo empecé a andar con él. Y ahí me di cuenta que ahí fue, pues salí embarazada de mi hijo, el mayor. Y él fue un hombre que nunca fue responsable y me pasó la responsabilidad a mí. O sea que a la edad de 14 años, a los 15, me hicieron mis 15 años y después me voy con él y salgo embarazada de mi niño. Y cuando yo le digo a él que estoy embarazada, es como que si le di la noticia, como si yo hubiera tenido 9 hijos, él y uno más. Y era su primer hijo. Wow. Entonces, mi abuela se dio cuenta, cuando él me llevó, mi abuela le dijo, mira, Benjamín, tú te la vas a llevar. Yo nomás quiero que entiendas una cosa. Tú a Nirú no la sacaste de una cantina ni de una esquina parada, de su casa. Y Anilú está acostumbrada a vivir bien. Anilú está acostumbrada a comer bien, mi abuelita, porque ella me conocía bien. Así es que tú sabes, tú crees que vas a poder. Y él dijo, sí. Bueno, ustedes no se quieren esperar a casarse, se quieren ir así, las cosas las quieren ir a hacer así. Yo nomás te digo una cosa. Si tú te la estás llevando ahorita, le dijo mi abuelita, tienes que entender que ella es mucho más joven que tú, Benjamín. Wow. Y mira, hermano, fue lo peor que me pudo haber pasado. Dios mío. Porque después de que tuve mi niño, mi abuela viene a Estados Unidos por primera vez, la trae mi tía. Y ese año me fui con él a vivir, no duré ni 8 días, ni un mes con su familia. Y nos regresamos a vivir con mi abuela. Mi abuela ella era la responsable de mantenernos, tanto a él como a mí. Dios mío. Pero ella nunca me peleaba a mí porque ella me amaba tanto. Wow. Pero le decía a él, tienes que salir a buscar trabajo. Mi abuela viene para Estados Unidos y es donde yo empiezo a conocer la vida de las barras en México a la edad de 16 años. Dios mío. Porque él no trabaja, él no provee para mi hijo y yo tenía que darle de comer a mi niño, los pañales y todo. Entonces, y él nada más que no encuentro trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo. Y un día me dice él, pues una prima que se casó con el hermano de él terminó igual. Ella no ha salido de esa vida. El hermano de él también, igual no trabajaba y le consiguió trabajo de una barra, de mesera. Y él se le hizo fácil decirme. Y yo, enamorada, pensaba que estaba súper enamorada del papá de mis hijos, porque él fue mi primer hombre. Yo le dije a él, pues entonces si tú quieres que yo ahí trabaje y tú dices que no está mal, yo voy a ir. Y fui a buscar una amiga. Y esa amiga me dijo, sí, yo trabajo en una barra y te van a pagar muy bien. Pero el problema es que te ves muy joven, te ves muy niña todavía. O sea, te tienes que empezar a maquillar y a vestirte. Y así empezó mi vida en las barras en la Ciudad de México a los 16 años. Dios mío. De verdad muy joven Una niña. para un trabajo tan difícil, porque es un trabajo difícil. Claro que sí. Sí. Además que yo nunca lo había visto con mi familia. Todos mis tíos responsables, sus esposas no trabajando, ellos siendo responsables. O sea que mi vida giró completamente. Nunca yo terminé siendo lo que soy, ahora entro a lo fuerte. Después de eso, pues sigue teniendo mis hijos y llevando esa vida de las barras. Pero yo tenía en mi mente, no puedo irme con hombres porque yo soy mujer de un hombre, que mi abuela me había inculcado. Y entonces él me decía, yo te doy permiso que tomes, pero no te vayas con los hombres. Y yo llegaba tan tomada a los 6 de la mañana, me bajaba del taxi él cargando, alcoholizada. Y lo único que me recuerdo es que siempre me andaba buscando dónde traía el dinero guardado y contaba el dinero para ver si había valido la pena que yo había llegado así de tomada. Dios mío. Y nunca él trabajaba. Mis tíos estaban, imagínense. Dios mío. Pero yo lo defendía, como venía mi tío y le decía, pero ¿y tú qué te metes? No, hombre, yo era tremenda. Y él es mi esposa y porque tus mujeres huevonas que no quieren trabajar. Pero yo soy una esposa que le ayuda a mi marido. O sea, yo muy defensora de mi esposo huevón. Mantenido, disculpen la expresión. Entonces, hermanas, así es como empieza mi vida desde la Ciudad de México en esa vida. Mi abuela llega y a ella se le quiebra el corazón. Wow. Entonces, una vez que yo estaba en un centro nocturno trabajando, llegaron mis tíos los mayores y me fueron a sacar de ahí. Porque mi abuela dijo, van y me la sacan.
Y entonces mi abuelita lloraba de ver lo que yo me había convertido. Wow. Pero Eras ella- irreconocible cuando tu abuela te volvía a encontrar. De un año que ella se fue y Ajá. regresó. Ajá. Encontró otra Anilo totalmente. La vida fácil, hermanas, de la calle, Ujú. del alcoholismo, de las cantinas, de las barras, Ujú. es como un imán Mm. que te empieza a gustar todo lo fácil. Wow. Entonces, yo joven, hermanas, me jaló esa vida Déjalo. fuertemente. atrapó. Sí, entonces yo me dejo del papá de mis hijos por lo mismo, por ese tipo de vida, y me vengo para Estados Unidos. Y tu esposo siguió con su vida de holgazán, Sí. de no hacer nada. Sí, sí. Esa es la expresión que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando decimos que una persona no está activa. Sí, Olga. O sea, él holgazaneaba, él pasaba el tiempo. Él decía que si no había trabajo del que él sabía hacer, que era pintor, que pintaba casas, Ujú. no trabajaba en otra cosa. Mm. Y también que le pagaran lo que él creía justo. Sí. Entonces, Cásimente él estaba abusando, no es que casi, No, él estaba. estaba abusando de ti y tú no te dabas cuenta. no, porque yo estaba enamorada, decía, no, él es mi amor de mi vida y él va a trabajar y él sí quiere, nomás que no encuentra. O sea, todas las excusas que él a mí me daba. Tú te las creías. Y cuando yo llegaba de trabajar y él me decía, me despertaba, Ujú. me decía, Anilo, me ofrecieron un buen trabajo. Y yo primero que yo le decía, agarra dinero para que comas, no quiero que andes sin comer. Pero él lo usaba para... Y ¿saben qué, hermanas? Cuando mi niño tiene como 6 meses, mi tío lo cuidaba. Y a mi tío le quebraba, mi tío Ricardo, que le dicen pájaro, fue el único tío que me amó tanto, que nunca cambió conmigo cuando se casó ni nada. Y él es mi tío favorito. Él nunca me dijo, déjalo. Él me enseñó con prueba que lo que estaba haciendo Benja con el dinero que yo ganaba no era lo que él decía que estaba buscando trabajo. Wow. Un día me despierta mi tío y me dice, levántate, hija. Le dije, tengo sueño, tío. Dijo, ándale, mira, el niño te necesita. Oh. Vamos al mercado a comprar para que hagas un caldo y comas. Pues tanto me levanté. Y me dijo él, vámonos por este lado. No, yo no quiero pasar por ahí porque por ahí está la mamá del papá de mis hijos. Ajá. Y la mamá de él, cuando se dio cuenta que yo trabajaba en una barra, empezó que esa mujer no te conviene, que es una cualquiera y todas esas cosas. Ujú. Sabiendo que el hijo se la pasaba ahí sentado afuera de la casa de su mamá Ujú. con otra bola de hombres jugando dominó y baraja. Mm. Y entonces ese fue el día en que mi tío me llevó y me dijo, no, vamos a pasar por aquí por el parque, yo quiero que tú veas algo. Wow. Y entonces cuando damos la vuelta en la esquina y lo veo de lejos, que ahí está, a donde supuestamente tenía que estar yendo a buscar trabajo, como si me quitaron una venda de los ojos. Wow. Le grité desde ahí, venga. Y corrí, le pateé la mesa y yo lloré. Y le dije, aquí tú gastas el dinero que yo gano. Y le dije, ya no quiero nada contigo. Ya no quiero nada contigo, ya no te quiero en mi casa. Y yo sufrí mucho. Ahí fue donde empezó a meterme más en el alcohol. Wow. Al punto que me vine para Estados Unidos. Él se quedó. Ujú. Después lo mandé a traer yo como a los 2 años. Trabajé, junté dinero porque dije, él es el papá de mis hijos. Yo quiero estar con él. Y lo traje para acá y volví a hacer exactamente lo mismo. Entonces aquel ya no quería trabajar. Y empezó mi vida, conocí las drogas. Wow. Conocí las drogas por medio de mi hermana de sangre, Ujú. que ella era más joven que yo, pero ella andaba en todo eso de pandillas y de drogas, y yo no. Ujú. Pero yo tomaba nada más. Ujú. So, un día ella, me traigo el papá de mis hijos, no funciona, él se queda viviendo con mi tía Sonia, yo me voy con mamá. Y mi mamá nos dejaba ir a todos lados, a mi hermana, a mí. Yo estoy hablando cuando tenía 19 años. ¿Y tu niño ya cuántos años tenía? ¿O cuánto tiempo Yo tenía 19, mi hijo Brandon ya tenía 3 y el otro tenía 1 año y medio. Wow. Wow. Entonces, Empiezas en el mundo de las drogas. A los ¿Te 19 hundiste años, en ese mundo también? sí, 20 años aquí es donde entra el testimonio. Por 20 años yo fui una mujer drogadicta, prostituta Wow. y alcohólica. Y ahí tus moral se derrumbó totalmente. Tu moral ya no era lo que tu abuela te había enseñado, ya no cuidabas, ya no te decías tú, yo soy mujer de un hombre, él fue mi compañero, él fue mi primer amor, para él voy a seguir, No, porque él mismo te desilusionó. exactamente. Él mismo hizo que todo lo que tú pensabas de que podría tener las cualidades de un hombre, él mismo las desbarató. Sí, porque la responsabilidad que era de él, Ujú. sacarme adelante, me la puso a mí, en mis Ujú. hombros, que eran mis hijos, y aparte él.
Y yo dejé de vivir la etapa de mi vida de 14, 15, 16 para moverme a pensar a la edad de él con responsabilidad. Ujú. Entonces, antes de lo que yo lo admiraba, después yo ya veía la realidad, porque se abrieron mis ojos Sí. en lo que era mi realidad. Ujú. Entonces, después él era muy accesible. Mm. Cuando ya llegaba aquí y nos desaparamos y andaba yo, conozco la droga. La primera vez que yo uso droga, no me gustó, no me dejó dormir una semana completa. Mi hermana le daba risa y yo me sentía desesperada. Pero poco a poco empecé a hacer la parte de cada salidita que íbamos al baile. Ujú. Así es como empezó mi vida de la droga. A la edad de 22 años, yo ya tenía mi cuarto hijo. Dios mío. Vivía con él, volví, íbamos y regresábamos. Ujú. Mm. Pero hubo un tiempo en que nos dijimos, vamos a salir adelante. Y yo ya estaba con la droga. Entonces él no trabajaba. Y se le hizo fácil decirme, pues acuérdate que allá en México tú trabajabas en las barras. Aquí no hay. Y yo le dije, ni he pensado eso, pero voy a investigar. Y encontré una barra aquí. Y entonces él me decía, tú eres bien buena para trabajar en eso. Y entonces, hermana, empezó mi vida otra vez. Él cuidaba a los niños y yo trabajaba en las barras. Hasta que nos separamos. Mm. Nos separamos totalmente. Una vez yo llegué a la casa, ya no estaban él ni estaban mis hijos. Y yo no entendí a lo que yo sé, porque no sé la versión verdadera, más lo que a veces él me dice y lo que mi madre me dice. Que mi mamá le dijo, déjala, vete para acá con nosotros. Y él hizo caso. Y ahí es donde pasó lo más horrible. Mi relación se terminó. Ujú. Yo empecé a vivir en las calles. Fui a vivir a la casa de mi hermana con su esposo, caía a la cárcel por vender droga. Y ahí surgen problemas fuertes entre mi hermana y yo, que ahorita no los quiero tocar porque Amén. yo quiero que mi hermana venga a Cristo. Amén. Simplemente que fue tan fuerte que hubo esa separación definitiva entre el padre de mis hijos y yo. Entonces, mi hermana ya sabía que yo hacía droga, pero con eso yo sostenía la casa. Entonces, mi familia, mis tíos, los mayores estaban aquí, mi abuela. Nadie entendía eso, porque ellos fueron criados de otra manera, su mente es cerrada. Cuando mi hermana expone, ¿cómo le van a creer a ella lo que está hablando si ella es una drogadicta? Mi abuela voltean a verme, mis tíos voltean a verme, y automáticamente lo que yo quiera decir quedó sin validez Sin validez. absoluta. Y ahí es donde yo totalmente termino en la calle. Mis hijos con el papá de mis hijos ellos se quedan con su papá. Y yo empiezo a vivir una vida en la calle de Estados Unidos, totalmente en la calle. Ya el trabajo no existe. No, en la calle, hundida en la droga, hundida en el alcoholismo, con el corazón herido, porque el hombre que yo amé por tantos años y aguanté todo lo que nadie se imagina que pude haber aguantado, que yo antes decía de ser cristiana, mi vida terminó así por él. Yo le culpaba todo a él. Y de ver que me falló en una manera que me lastimó, porque dije, hubiera sido con más, pero pasó como pasó, Ujú. se me vino el mundo encima. Wow. Entonces era un dolor que yo estaba cargando en la calle, de que yo veía, se acabó mi hogar, no solamente destruiste mi vida, sino mis hijos, mi familia, todo se terminó para Nilo. Ujú. Y yo empecé a andar en la calle, Wow. hermana, y yo digo prostituta 20 años, no es porque yo estuve parada en una esquina prostituyéndome, sino porque el Señor me lo aclaró así. Ya cuando yo vengo a Cristo, el Señor me dice, entonces, ¿cómo llegué a Cristo, hermanas? Llegué a Cristo de una manera, siempre Dios tuvo cuidado de mí, desde niña. Yo tuve sueños de Dios desde los 6 años, los 8 y los 15. Wow. Sueños que ahora que los leo y los veo en la Biblia, Ujú. me quedo sorprendida. Digo, Señor, todo el tiempo eras tú. Wow. Hay un sueño donde Dios me dijo, hermanas, cuando yo cumplí la edad de 8 años, yo soñaba al diablo y soñaba a Dios. Pero una vez el Señor se apareció en mi sueño y digo que era Él, porque caía lumbre del cielo. Y la gente corría y yo salía. Yo tenía 8 años y yo le decía a la gente, ¿por qué corren? No tengan miedo, pídanle a Dios. Y todo quedaba en silencio. Y de repente yo sentía como un vapor aquí en mi cara y volteaba y era un toro negro grande que me bufeaba en la cara. Y yo le decía, yo no te tengo miedo, yo creo en Dios. Wow. Y venía a mí un hombre vestido de blanco que yo nunca le vi la cara y estas fueron sus palabras. Anilu, nunca trates de buscar
la respuesta de lo que vas a vivir en este mundo. Wow. Pero asegúrate que tu corazón no se llene de rencor ni de odio y yo siempre voy a estar contigo. Wow. Anilu, qué Poderoso. poderoso. ¿Qué edad tenías cuando ese sueño? 8 años. 8 años. Pero, Cuan- ay, perdón, sigue. mientras estabas en la calle, Anilu, ¿venían esos recuerdos de esos Sí. sueños? Esos sueños nunca me han dejado, Mm. nunca. Y yo lloraba porque acuérdense que mi abuela me enseñó de Dios a la manera de ella. Ujú. Así Que es. Dios te castiga. Ujú. Ustedes no tienen idea cuando uno anda en la calle, en ese tipo de vida, en ese ambiente, se te abren puertas para que te pierdas más, o sea, para que te denigres más. Yo no llegué al punto de denigrarme a hacer cosas que ni para qué mencionarlas, Ujú. pero la droga te da ese acceso. Ujú. Ujú. La adicción te da ese acceso. Sí. Y más que nada, el lugar donde estás. Porque el lugar donde estás, ya todos te ven con desprecio, ya no puedes hacer algo más para que alguien te desprecie más. Ujú. Exactamente. Yo Ya crees, estás- yo, ya estás en el punto. Ujú. yo viví en California Mm. por 28 años y yo andaba en San Bernardino. Es Mm. es el condado que tiene más alto nivel, prostitución, drogadicción, sida, violencia, pandillerismo, de todo. De todo. Entonces yo andaba caminando esas calles. El Señor me guardó la vida infinidad de veces. De hombres perversos que traían intenciones perversas de muerte. Ujú. Pero yo antes decía, es que yo bien inteligente, no, yo me la sé de todas, pero no es cierto. Ujú. Porque ahora que estoy en el Señor, Él en su infinita misericordia me hizo entender Wow. el por qué Él me alcanzó. Anilu, dile tenemos tú, tantas Mari. preguntas. Creo que parece que está empezando el programa. Sí. Cuando tú te acuerdas, cuando tú vives esta vida, pero recuerdas los sueños, que a 8 años tú no entendiste que era eso. No, Porque tú decías, mi corazón está limpio, no tengo nada no siento nada contra nadie. Pero ya ahora que estás viviendo en las calles en ese tiempo, ya tienes tu corazón dañado, ya está lastimado, afligido, ya hay rencor, ya hay odio. Al recordarte este sueño, ¿qué efecto hacía en ti? traían como un bálsamo. Mm. Un alivio. Yo era una persona que toleraba cosas. Hombres que vinieron a mi vida que me hicieron mucho daño. Yo pasé las humillaciones que nunca me imaginé que un ser humano le puede hacer a otro ser humano y diciéndote que te ama. Pero yo me recordaba de ese sueño, de esas palabras, y lo único que yo salía de mi boca era, pero tú estás conmigo, Señor, porque tú cuidas mi corazón. A mí me hacían algo y venían y yo perdonaba luego. Wow. Yo era una persona, hermanas, que muy sufrida, pero había una cosa que me hacía diferente de todas las que andaban afuera. Ujú. Yo no me juntaba con nadie, era solitaria. Pero cuando yo entraba a mi cuarto, Ujú. yo era llorar y hablar con Dios. Y yo todo mi dolor lo escribía, lo plasmaba en el papel. Exactamente como yo empezaba, Padre Celestial. Yo tengo otro Facebook, aparte del que ahora tengo como cristiana, donde yo a veces entro y voy a los años de atrás. Y yo decía, ¿y de dónde salía todo esto? Yo plasmaba, pero hablando con Dios, Wow. Aún sin conocer. sin conocer. Pero tú sabías que Él tenía cuidado de ti. Sí, Por Tú esos sueños. entendías que Él te amaba. que Él me cuidaba. Y yo siempre, cada vez que yo pasaba un dolor, un desamor, un maltrato, yo solamente sentía que hablando con Él, yo podía recibir eso que necesitaba. Wow, Y poder perdonar y no guardar eso en mi corazón. Ujú. Y no guardar nada de eso. Hermanas. Yo pasé abusos antes de llegar al Señor. El cuidado de Dios para cuando Dios ya te tiene elegido, predestinado, que dice la palabra de Dios, que antes de la formación del mundo, Él ya tenía sus ojos puestos sobre ti diciendo, tú vas a ser mía. Wow. Anilu, pero todo el mundo estamos así, mira. Yo quiero saber dónde estabas cuando él llegó a tu vida. Siempre yo estaba en la calle prostituyéndome. Ujú. Siempre llegaban personas americanas a las esquinas donde andábamos las muchachas ahí trabajando, Ajá. ofreciéndote una oración. Entonces, nadie quería, pero yo siempre quería. Y si ustedes me preguntan, ¿entendías lo que oraban? Tal vez no. Pero lo que sí sucedía en mí es que terminando ellas de orar, y me decían que si yo quería aceptar a Cristo. Y yo decía sí. Lo que causaba esa oración es que yo me quitara de la esquina y me fuera a mi cuarto y me pusiera de rodillas y le decía, Señor, sácame de esta vida. Yo no quiero terminar así.
Dios. Perdóname por lo que estoy haciendo. Porque hubo un tiempo que yo fui a una iglesia que se llama Pare de Sufrir, que ahí me llevaron. Y ahí fue donde yo escuché que Cristo era el Hijo de Dios. Y decían, y yo fui bautizada con ellos. Estoy hablando cuando yo tenía 19 años, 18, 19, 20 más o menos. Pero yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando con mi vida. Nomás fui porque me llevaron. Pero se me quedó algo bien grabado que un día uno de los pastores de ahí dijo, cuando tú te bautizas, tu nombre queda escrito en el libro de la vida. Pero yo ya como andaba, yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿y dónde estoy yo? Porque mira todo lo que hago. ¿Dónde voy a ir yo? Pero no tenía respuesta. Wow. Entonces, hermanas, cuando yo paso por un proceso de manicomio, fui 2 veces al manicomio, me quise quitar la vida infinidad de veces. Nunca lo logré, gracias a Dios que Él me guardó. ¿Eso fue por las drogas o por tu tristeza? Por mi tristeza. De saber que mis hijos estaban viviendo en la casa del tío que me abusó. Me enloquecía eso. Era mucho dolor para mí. Wow. Era mucho dolor. Entonces yo me metía a las casas abandonadas y agarraba una tabla así y por cada letra del nombre de mi hijo hacía una raya de la droga que yo usaba, que era el cristal. Y cuando terminaba, pues mis hijos todos, son 4, Brandon, Leilani, Brian y Dwayne, y todas las letras, y de repente yo nomás me recuerdo que caía para atrás y sentía como un hormigueo en el cerebro. Y cuando abría los ojos estaba en el hospital. Porque llegaba otra gente a esa casa abandonada y me veía y le llamaba a la ambulancia. Entrabas en sobredosis, entrabas en... Sí, a mí me lavaron muchas veces el estómago por congestión alcohólica. Muchas veces me limpiaron la sangre. Y otra cosa que no quiero dejar fuera, hermana, que yo agarré una anemia de 0.4 por la droga, por no comer. Por no comer. Me ponían sangre cada 6 meses. Y yo iba a un hospital que se llama Loma Linda, allá en California, que es de cristianos. Ajá. Y los doctores me decían, Anilo, ¿tú crees en Dios? Y yo les decía, sí. Porque yo siempre contestaba esto. Yo no soy cristiana ni católica. Yo soy creyente porque creo en Dios. Wow. Yo es lo que decía. Y me dijeron ellos, pues porque Él tiene un plan contigo, tú estás aquí. Porque con el 1% que tú le metes a tu cuerpo de droga y alcohol, ya se hubieran muerto 20 en un año. Dios. Y tú sigues aquí. Wow. Entonces, hermana, cuando yo paso un proceso para llegar a los caminos del Señor, yo lo pongo en estas palabras. El Señor me metió en un callejón sin salida. Dios mío. Donde estoy pasando un proceso de locura, de escuchar voces. Y yo quería solucionarlo a mi manera, pero nunca rendirme a Dios. So yo decía, yo escuchaba una sola voz, que era mi hija. Yo escuchaba que a mi hija la tenían unos satánicos, que a mi hija la estaban abusando, pero era en mi mente. Pero era tan real que yo lo escuchaba de esa manera. Mi hija en ese entonces ya era cristiana. Mi hija estaba bien, siempre andaba con sus pastores, pero fue un tormento. Que aquí es donde el poder de lo que nosotros hablamos. Porque yo siempre, el último hombre con el que yo viví, él era satánico. Él me había ofrendado para Satanás. Entonces yo no sabía nada. Entonces él me hacía una cosa y otra cosa, humillación tras humillación. Y un día llegó él y me dijo, ya no sé qué hacerte, parece que tú ya no sientes. ¿Qué puedo hacerte para que te lastime? Y ahí confesé. Ahí es donde se cumple, que nosotros dice que el enemigo tiene el poder que nosotros le damos a través de la confesión. Y yo confesé, dije, solamente que te metas con uno de mis hijos, ahí sí, acabas conmigo. A menos de 2 horas, hermana, empecé a escuchar la voz de mi hija, que la tenían esa gente. Wow. Y era una enloquecida que fui al manicomio 2 veces por quererme quitar la vida, porque yo la escuchaba al lado de donde yo estaba. Entonces, Dios usó eso para yo venir a Él. Wow. Un día ya desesperada, yo iba corriendo, iba otra vez a la iglesia Pare de Sufrir. Cuando aparece una mujer en mi vida, porque los ángeles son reales, sí existen. Y esa mujer me detiene y me dice, ¿a dónde vas? Mira, te iban a atropellar. Y yo iba toda aturdida, hermana. Y le decía yo, es que yo voy a la iglesia, yo quiero buscar de Dios, porque es que tienen a mi hija, hombres. Y todo eso era en mi mente. Y ella tan una paz me dice, mira, detente. Dijo, quiero que te regreses a tu casa ahorita. Si la ley terrenal no te puede ayudar, hay alguien que lo puede todo y ese se llama Jesús. Así es que tú vas a regresar a tu casa, te vas a postrar
y le vas a pedir al Espíritu Santo de Dios que te traiga a memoria cualquier ofensa que le hayas hecho grandemente a él, y le vas a pedir perdón y le vas a entregar a tu hija. Y yo no entendía, entregar a mi hija es como, acuérdense que en mi mente estaba eso, o que se la estoy dando para que sí la maten. No, yo no puedo. Pues hice caso, fui y hice exactamente lo que ella dijo. Y cuando yo iba a empezar a entregarle a mi hija, Señor, no puedo. Y se me venían los recuerdos de mi niña. Dios mío. Hasta que después vino una paz sobre de mí, y ya fue cuando vino algo que me habló a mi corazón, que me dijo esto: a nadie le importa tu hija más que a ti y a mí. Así es que por eso, entrégamela a mí, me dijo el Señor. Y yo fue cuando le dije: Señor, yo te entrego a mi hija. Y se acabó. Wow. Como a los 15 días, hermana Karen, es donde yo vengo a entregarle mi vida a Cristo. Wow. Paso de hospital psiquiátrico. Yo ya andaba corriendo, ida de la mente en las calles de California, de San Bernardino. Wow. Ida de la mente. Ya no daba nadie un centavo por mí. Wow. Pero ahí fue donde escuché la voz audible de Dios. Wow. Aniluz, Dios mío, vamos a hacer de este programa una segunda parte, porque sabemos que el Señor hizo algo poderoso en tu vida. Amén. De todo lo que tú nos has relatado en este día, no nos podemos quedar así con este testimonio a medias. Así que vamos a hacer la segunda parte, porque queremos saber cómo fue esa transformación, cómo ha sido. Ahora estás en casa de Dios para las naciones. Amén, sí. Y mejor vamos a dejarlo para la segunda parte, porque sé que, mira, nos están escribiendo muchas personas y la gente está frisada porque quiere saber cómo estás ahora. Amén. Así que tienes que firmarnos la segunda parte. Claro que sí. Amén. Gloria a Dios. Mari, La honra de el Dios. tiempo se nos fue. Así es. El tiempo se nos fue, pero solo queremos saber cómo va a terminar esto, así que usted no se puede quedar con esperando la segunda parte. Dios te bendiga, Mari, despídete. Solamente agradecerles, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Yo sé que usted está tan interesado como nosotros, Sí. no se preocupe, tenemos la segunda parte. Amén. Bendiciones. Amén. Así que no se lo pierda. Shalom.